Saludo, Dios te bendiga y bienvenido una vez más a este espacio, el cual he sacado para hablarte de la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarte un tema sumamente interesante e importante para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y quiero hablarte sobre la lucha interna que tenemos cada cristiano. Cada cristiano siempre tiene una lucha interior en contra de sí mismo. Y para hablarte sobre este tema de la lucha interna que tiene cada cristiano, quiero usar como referencia la cita de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Y allí dice, porque los deseos de la carne están contra el espíritu, y lo del espíritu están contra la carne, y estos se oponen entre sí, no queriendo que ninguno haga lo que quieras. Gloria al Señor. Selecciono esta cita como cita principal para hablar de la batalla interna o interior que tiene cada cristiano, porque aquí este versículo, esta cita, nos habla claramente de un lado y de otro lado, del espíritu y de la carne. Sabemos bien que el cuerpo está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, pero aquí en el libro de Gálatas no hace énfasis en lo que son los deseos del espíritu y los deseos de la carne, y estos siempre van a estar en esa lucha constante. Ahora bien, ¿por qué tomo esta cita como cita principal? Porque el tema que quiero hablar sobre la lucha interior, todo depende o da partida desde la carne y desde el espíritu. Y la lucha interior que vamos a tener en nuestro interior siempre va a ser una queriendo predominar los deseos de la carne y en otras queriendo predominar lo que son los deseos del espíritu. Me explico. Nosotros cuando decidimos seguir a Cristo, cuando hemos decidido hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a tener algo en contra, gloria al Señor, que va a ser la contrariedad, la carne. La carne se va a oponer para que yo me acerque a Dios. La carne se va a oponer para que yo haga la voluntad de mi Padre, y esta nunca me va a permitir que yo me acerque a Dios. Por eso el cristiano todo el tiempo va a tener una lucha interior, el cual va a querer apartarte de Dios. Pero lo bueno es que a pesar de que la carne, gloria a Dios, está en contra de los deseos del Espíritu. El Espíritu, dice la palabra en el libro de Mateos 26:41, que debemos velar y que debemos orar para que no entremos en tentación, porque el Espíritu nuestro siempre está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Aunque vengan enviaciones, aunque vengan dardos a nuestra vida y confusiones de querer aceptar o de querer entrar en lo que son los pecados, o de querer caer en las tentaciones, obviamente, porque somos carne, y el enemigo siempre va a buscar la manera de hacerte caer, sea reconociendo o conociendo cuál es tu debilidad, porque Satanás es muy astuto. Satanás siempre está merodeando o tratando de conocer cuáles son las debilidades que tenemos. Por eso cuando Satanás se da cuenta cuál es la debilidad que hay en ti, Satanás siempre va a estar insistiendo para que tú cedas o caigas por medio de una debilidad que era conocido en tu vida. Y esta debilidad y los deseos de Dios, del Espíritu, esta carne, gloria al Señor, que siempre quiere estar en el pecado, que siempre quiere estar en las cosas que nos apartan de Dios, en la inmundicia, en el pecado, en la idolatría, en las cosas que nos apartan de Dios, siempre va a estar en contra. Y cada vez que tú tienes deseo de orar, la carne siempre va a decir como que no ores porque tienes que estar cómodo. Y eso es lo que quiere la carne. Cuando tú quieres hacer un ayuno, la carne te va a decir no lo hagas porque tienes que comer. Entonces tu deseo de la carne y los deseos del espíritu siempre van a estar en contra. Y esto va a generar dentro de tu interior una lucha constante. Por eso el cristiano, gloria al Señor, tiene que reconocer la altimaña de la carne. Digo la altimaña de la carne porque la carne te va a estar insinuando o te va a estar insistiendo a que hagas cosas que te van a apartar de la presencia de Dios. Así que tú tienes que ser astuto, y esta
lucha interior que tú tienes en contra de los deseos de la carne y las cosas que son los deseos del Espíritu, que es hacer la voluntad de tu Padre, tú tienes que distinguirla. Y cuando quiera venir a tu vida un tipo de comodidad o un tipo de algo, gloria al Señor, que quiera apartarte de Dios, tú tienes que reconocer y decir: esto es algo que ha venido de parte de Satanás, o quizás mi propia carne me quiere apartar de Dios. Y tienes que ser astuto y sacudirte y decir: yo no puedo estar así, yo tengo que estar en la presencia de mi Padre. ¿Y cómo lo hago? Pues velando, como dice Mateo 26:41, velando, orando y ayunando, involucrándome en los negocios de mi Padre para resistir esta tentación y así Satanás huya de nosotros. La lucha interna que tienes que sacar fuerza, tienes que hacer lo posible de acercarte a Dios para que tu espíritu, para que el Espíritu de Dios llegue a tu vida. Tienes que sensibilizar tu espíritu y abrir tu corazón a Dios para que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida y pueda vencer lo que sean los deseos de la carne. Porque mientras tu espíritu esté débil y tu carne esté fortalecida, nunca vas a poder predominar sobre la carne, sino que la carne va a vencer el espíritu. ¿Por qué? Porque sabes bien que si tú alimentas la carne en el pecado, haciendo cosas que no son de agrado a Dios, la carne siempre va a estar más fuerte, gloria al Señor, que el espíritu, y el espíritu va a estar por debajo de la carne. Y cuando tú quieras sacudirte no vas a poder, porque solamente estás alimentando la carne. Y el espíritu, gloria al Señor, así como tú comes en la mañana, así como tú comes en la tarde y en la noche, el Espíritu Santo de Dios también tenemos que aprender a alimentarlo. ¿Y cómo alimento yo mi espíritu? Pues orando, pues ayunando, pues velando y tratando de pasar tiempo en la presencia de Dios para que mi espíritu, para que la presencia de Dios more en mi vida y mi espíritu se fortalezca, y así yo poder vencer esa lucha interior que tengo dentro de mí en contra de la carne y en contra del espíritu, la lucha interna que tiene cada cristiano. Así que este exhorto, que es normal cuando sientes deseo de no orar, es normal cuando sientes una pereza, porque la carne siempre está ahí involucrada en esas cosas que no agradan a Dios. Pero el Espíritu, qué bueno es saber que el Espíritu siempre está dispuesto, como dice Mateo 26:41. Así que no busques excusas para acercarte a Dios, porque tu espíritu siempre va a estar dispuesto. Solamente que va a ganar, entre la carne y el espíritu va a ganar el que más tú alimentes. Si alimentas tu carne, poniendo tus ojos donde no debe y haciendo las cosas que no debe, pues la carne va a vencer tu espíritu. Pero si alimentas el espíritu, haciendo la voluntad de tu Padre, velando, orando y ayunando, el espíritu que hay en ti va a predominar sobre tu carne. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si te ha gustado este mensaje, comparte, suscríbete, dale like. Pero mantente atento para seguir subiendo más videos como este, para que sean de edificación para tu vida espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.